vuelta en República de la Verdad. De inmediato iniciamos con nuestra entrevista de este lunes, que yo considero una entrevista de lujo. Le damos la bienvenida a República de la Verdad a Johnny Pujols, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, miembro de su comité político. Bienvenido, Johnny. Muchas gracias por la invitación. Para mí el honor es mío, realmente, estar en la República de la Verdad, en una época de posverdad. Totalmente. Es un desafío luchar y trabajar para que siempre la verdad emerja. Yo creo que mi reconocimiento para ti por esa labor. A mí de verdad que me agrada bastante cada vez que tenemos dirigentes políticos de los diferentes partidos jóvenes, no, porque eso nos muestra que todavía el sistema de partidos políticos tiene esperanza. Cuando hay actores, digo jóvenes, no necesariamente tan jóvenes en el ejercicio político, porque tú incluso tienes una trayectoria aprobada como funcionario público en los gobiernos del PLD y todo lo demás. Sí. Yo creo que tenemos un gran desafío en nuestro país y en toda la región, ¿verdad?, en Latinoamérica. El desafío es fortalecer el sistema de partido político, no degradarlo. O sea, realmente allí donde los partidos han fracasado, las alternativas han sido peores. Los outsiders van ganando terreno. Sí, porque mira lo que está pasando, por ejemplo, en Costa Rica, que tengo entendido que hasta hace un momento el candidato que digamos es una figura fuera del sistema de partidos políticos, apellido Chávez, iba ganando en esta segunda vuelta en Costa Rica, que es una persona que viene de fuera del sistema político, digamos. Sí, yo también entiendo que sí, evidentemente vimos eso y mira la situación del Perú, por ejemplo, con una situación de mucha inestabilidad todavía hoy. Y es precisamente porque se pone de lado las instituciones políticas deben estar por encima de las personas. Y hay una tendencia natural en esta época a personalizar el liderazgo político, a hacer que la persona, el líder, represente una tendencia política por encima de los partidos y de las organizaciones. Y creo que eso tenemos que ponerle mucha atención, mucho cuidado, porque los partidos tienen una historia, tienen cosas que tienen que cuidar, tienen una imagen, pero las personas se la pueden jugar más fácilmente. ¿Se entiende eso? Claro, y hablando de personas que se la jueguen, empecemos por ahí. ¿Cuál es la situación, cuál es el ambiente en el PLD y sobre todo en su órgano más importante, que es el comité político del que tú formas parte, luego de la salida de uno de sus miembros de ese organismo, Rafael Paz? Bueno, normal. Se juramentó a la compañera Maribel Acosta. En su lugar. Sí, eso es continuando con lo que dice el Estatuto Orgánico del partido, que establece un orden de prelación, es decir, cuando sale por cualquier razón un miembro del CP o fallece, esperamos que eso no suceda, pero si sucediera, entonces debe ser sustituido por la persona que alcanzó mayor votación fuera de los primeros 45 lugares, el que sigue, ¿verdad? Y entonces le tocó a Maribel Acosta, que es una dirigente de una muy larga trayectoria, muy reconocida en el partido, que ha hecho muchos aportes. Y el comité político sigue funcionando como debe ser, ejecutando el mandato que le dio el Congreso. Johnny, hay rumores de otros importantes dirigentes del PLD que estarían saliendo de las filas de esa organización política en adelante. ¿Se conoce algo? ¿Cómo está, digamos, la dinámica entre los miembros? Bueno, la dinámica, te digo, es la normal. Hay organizaciones políticas que se construyen sobre la base de rumores y de atraer dirigentes de otras organizaciones. Yo creo que ese no es el futuro al que aspira el PLD. El PLD nunca ha funcionado así. Nosotros sí buscamos personas, las formamos, especialmente jóvenes, una generación nueva que debe ser parte de la actividad política. Y estamos más enfocados en construir alianzas duraderas con el pueblo, con la población, que está pasando por un muy mal momento ahora. Y creo que ese es el norte del partido. Evidentemente que no es bueno, ¿verdad?, ni para la democracia ni para ningún partido que hayan ese tipo de movimientos. Por eso hubo un esfuerzo que se hizo en nuestro país con el tema de la ley de partidos y con ponerle atención al transfugismo político, que es un mal con el que vivimos en nuestra democracia. Pero creo que esa discusión todavía no está madura, no hemos llegado a la profundidad que se requiere y en cierta medida creo que la población celebra ese tipo de comportamiento cuando deberíamos rechazarlo, porque es un comportamiento nocivo en cualquier dirección que se mueva. No estoy culpando a nadie ni eximiendo a nadie de responsabilidad en ese sentido. Johnny, a propósito de la posición de los partidos, veíamos la semana pasada cómo los diputados del PLD, encabezados por su vocero, el diputado Gustavo Sánchez, junto a otros diputados de partidos opositores como el PRD y la Fuerza del Pueblo, se retiraron de la sesión de la Cámara de Diputados en la que se estaba votando y finalmente se votó y se aprobó este proyecto de ley transitorio para gravar con arancel cero 67 productos de la canasta básica.
Mañana hay convocatoria de nuevo a la Cámara de Diputados. Ojalá podamos ver en pantalla las fotografías de una reunión que hubo esta tarde con el presidente de la Cámara y los voceros de las diferentes bancadas que recibieron a una comisión de industriales junto al ministro de Industria y Comercio, Hito Bisonó, quienes llevaron una propuesta para agregar a este proyecto. Y bueno, ahí veíamos a Gustavo participando de esta reunión. ¿Cuál es la posición del partido? ¿Siguen firmes en el rechazo o eventualmente pudieran estar abiertos si se modifican algunas cosas en el proyecto? Mire, el gobierno se ha ganado mucho la desconfianza de los partidos y de la población porque promete cosas que luego no cumple. Dice cosas que luego no hace, inicia proyectos que no continúan y eso va minando la confianza del gobierno y de los actores del gobierno, primero en la oposición política, dentro del liderazgo político, pero también frente a la población. Yo efectivamente tuve la oportunidad de ver lo que usted comentó. Vamos a ver de qué se trata esa iniciativa, en efecto, qué efecto podría tener sobre la ley, porque ya la ley fue discutida inicialmente. Pero nosotros sí hemos visto con mucha preocupación y desde el partido lo denunciamos, el hecho de que el gobierno prefiera o priorice un grupo de empresarios muy pequeño que se dedica a la importación por encima de los productores. Nosotros tuvimos muy clara la producción nacional durante los gobiernos del PLD, por eso logramos tener 80% de autosuficiencia en términos de alimentación, ¿verdad?, de canasta básica. Fuimos reconocidos por la FAO en ese sentido. Hicimos un gran trabajo en la lucha contra la pobreza porque los números están ahí, no del gobierno, sino de los organismos internacionales. Y yo creo que la prioridad de este gobierno evidentemente es otra, es muy distinta de esa. Ni siquiera se le puede atribuir a eso un carácter accidental, ni podemos decir que no saben lo que están haciendo. Yo creo que sí saben precisamente lo que están haciendo y que ahí radica la gravedad del asunto. De todas formas, yo creo que no debemos perder la esperanza sin dejar de estar atentos. Yo diría claro que podemos tener un optimismo observador. Sí, vamos a esperar que sí, que haya una capacidad de recapacitar, de reconocer que ese camino no es el mejor para el país en este momento y que se tomen las medidas para amortiguarlo. Pero como oposición nosotros vamos a estar muy atentos de que pueda no ocurrir eso. Tú señalas que el gobierno pudiera tener interés de favorecer un grupo muy pequeño. Sin embargo, aquí el viernes que abrimos los teléfonos y hablamos con muchísima gente de Santiago y de otras provincias del país, la gente estaba muy contenta ante la aprobación, al menos en primera lectura, de este proyecto. ¿La ciudadanía entiende que es algo para beneficiarlos directamente? Yo no me atrevería a decir que toda la ciudadanía conoce adecuadamente de qué se trata el proyecto. Y hay que ver los efectos que pueda tener. Por ahora sabemos que va a afectar. Por ejemplo, yo le comentaba a usted que nuestro país es un país que produce pollos. Voy a citar ese ejemplo. Y lo produce a precio muy competitivo y exporta. Si exporta significa que es a precio muy competitivo porque podemos competir en el mercado internacional. Sin embargo, se ha beneficiado a personas para que tengan un permiso de importación de pollo, ¿verdad? O de huevos. Bueno, pero es que lo van a traer más caro de lo que nosotros lo producimos. ¿Qué sentido tiene eso? Eso es lo único que puede afectar a la producción de pollos. Pero eso se repite con otros rubros. ¿Cómo pudiera afectarlo si finalmente no tendrían competencia con los productores locales si ofrecen un mejor precio a los locales? Por ejemplo, en ese caso. Bueno, yo sí creo que lo afecta. Primero porque los mercados se llenan de un producto que es producido por nosotros, la cuota. Incluso, claro, supóngase que tenga el mismo precio. Pongamos que tenga el mismo precio. Si el productor local vendía 20 millones de pollo al año, entonces van a ser 15 o 10 y evidentemente eso tiene que presionar el precio de alguna manera. Eso se ha dicho, lo han dicho los expertos del sector agropecuario, lo han dicho economistas, han llamado la atención sobre el tema. Y hay otros países donde se ha vivido la experiencia, por ejemplo Colombia está impulsando una ley de arancel cero, pero para los... Transitoria también. Sí, pero ¿para qué? Para los productos que ellos no producen, en primer lugar. Y segundo, para los insumos que son necesarios para garantizar la producción, que eso sí debió haberse tasado. Por ejemplo, el fosfato, todos los insumos que son necesarios para garantizar la producción agrícola en el país, sí debieron tasarse en cero para garantizar que nuestros productores pudieran abastecerse de esos productos. ¿Y no era mejor entonces, digamos, quizá en el mismo seno de la comisión que estaba analizando el proyecto especial, hacer este tipo de propuestas? Claro que sí, como organización política. No solamente ahí, nosotros lo venimos diciendo desde hace un año.
porque las importaciones no comenzaron ahora. Ahora lo que se ha llevado al nivel de decir, no solamente le damos permiso de importación, además no paguen impuestos. Eso es lo que estamos diciendo. Bueno, sin duda, yo creo que el gobierno, ¿no?, y los legisladores que tienen esto sobre la mesa tienen que prestar atención. Bueno, Johnny, yo quisiera que habláramos un poquito porque yo creo que según pasan los días, esto como que se acalora más la situación de los aspirantes a la candidatura presidencial del PLD, sobre todo porque en octubre ustedes tienen una consulta, ¿no?, lo que han llamado como una consulta, para que quien salga beneficiado, pues digamos que el partido se vaya completo a apoyar ese aspirante presidencial. ¿Cómo está la situación y cuál es tu candidato? Bueno, creo que la primera pregunta, la situación está muy bien. Hay un acuerdo al que arribaron. El PLD hasta ahora, hay 6 compañeros, compañeras. Se han portado de manera magistral, déjame decirte, porque lograr ese acuerdo es un paso bastante importante. Sí, hay 6 compañeros y compañeras que decidieron sentarse y ponerse de acuerdo ellos. De acuerdo significa que el que ellos entiendan que tiene más posibilidad de garantizar el retorno al poder del partido, porque el PLD es un partido. El PLD es un partido, no es un grupo de personas, sino una organización política, y se comporta como tal. Entonces, ¿qué ha hecho la organización? El comité político, el comité central, que es la dirección del partido, ha tomado ese acuerdo al que ellos arribaron y ha dicho, bueno, nosotros vamos a garantizar que este acuerdo se cumpla. Porque ese acuerdo, ¿la propuesta surgió entre ellos o fue de algún otro miembro del...? Es un acuerdo de entre los aspirantes presidenciales. Por eso contra eso no hay ley, porque cualquier persona puede ponerse de acuerdo con otra persona, eso es un derecho, ¿verdad? Claro. Entonces, el partido lo único que va a hacer es mediar, vamos a decir, garantizar que ese acuerdo se cumpla en los términos que ellos mismos decidieron. Y para eso se está organizando una consulta en el mes de octubre. Esa consulta la dirige una comisión, la Comisión Nacional Organizadora de la Consulta, y ya ha dado algunos pasos y creo que todo va fluyendo adecuadamente. Los candidatos están haciendo su trabajo, los aspirantes, perdón, están haciendo su trabajo. Se supone que el aspirante que resulte con mayores simpatías en esa consulta recibirá, porque ese es el acuerdo al que ellos arribaron, el respaldo de los demás, y de cara al proceso de primarias que establece la ley, que debe celebrarse entre julio y octubre del 2023. Pero antes de llegar a ese punto, si mal no recuerdo, hace un par de semanas la Junta no dio el visto bueno a colaborarle en la organización de la consulta. Sí. Entonces, ¿en qué escenario los deja eso, no? Para organizar este proceso. La Junta lo que nos dijo en la comunicación es que ellos no podían dirigir ese proceso. No nos dijo que no podíamos hacer el proceso. Porque no está, digamos, contenido en la ley electoral, ese tipo de procedimiento. Ajá, porque no es su deber, exactamente, no es su deber. No significa que ellos no pudieran hacerlo, pero ellos prefieren no hacerlo. Ahora, ellos nos han colaborado en otros... Es que pudiera sentar precedente, déjame decirte, ¿no? Y entonces, ¿cuántos partidos más haciendo algo parecido previo a la... Todos. Previo al proceso de internas, sí, todos, que está pautado para octubre, previo a las elecciones? Todos. Por ejemplo, el PRM acaba de hacer un proceso para modificar sus estatutos. Sí, pero no están eligiendo un candidato. Sí, no, ya lo eligieron. Modificaron el estatuto para garantizar que el presidente de la República sea su candidato. Bueno, eso es en sentido figurado, por decirlo claro. de alguna manera. Porque, no, pero ellos van a hacer su primaria respetando la ley en su momento. Porque, claro. Porque de forma clara no es que han señalado a nadie. A Igual ningún nosotros candidato. En su momento, entre julio y octubre del año próximo, haremos nuestra primaria como ordena la ley de partidos. Bueno, entonces, ¿qué le quedaría a ustedes, no? Digamos, para en materia logística? ¿Sería entonces solamente la comisión organizadora de la consulta que se encargaría del montaje? Exactamente, sí, la comisión. Como ha sido la historia en el PLD durante 45, 47 años, el PLD ha organizado su proceso y no pasa nada. Solamente una sola vez dirigió la Junta el proceso, que fue en octubre del 2019, pero todas las demás veces ha sido el partido y no ha habido ningún inconveniente con eso. Hay una tradición ya, hay una experiencia también que tiene el partido. Y la segunda pregunta, yo estoy comprometido con Abel Martínez. Cuéntame de eso. Sí, Abel es la persona que... aparece bien en las encuestas. Después de Margarita aparece, pero bien. Yo creo que no aparece después, pero es un asunto de apreciación. No, cuéntame tú entonces, porque por lo menos las encuestas a las que uno tiene acceso es lo que se... No, Abel Martínez encabeza simpatías en este momento, pero no solamente la simpatía, Abel Martínez tiene toda la estructura partidaria. Prácticamente la mayoría, la inmensa mayoría de los diputados, de 61, 40 y algo, están apoyando a Abel Martínez. La mayoría de los alcaldes, la mayoría de los regidores, que son los cargos, vamos a decir, es el liderazgo electoral del partido. Claro.
Pero aparte de eso, cuando usted va a las posiciones orgánicas, la mayoría de los presidentes municipales, la mayoría de los presidentes provinciales, la mayoría de los presidentes intermedios, mayoría de miembros del ¿Y Comité cómo es que Central. Margarita entonces aparece en algunas mediciones encabezando las simpatías y Abel tiene una estructura como la que tú señalas? Yo creo que la compañera Margarita tiene simpatías también porque ha hecho una labor que el pueblo reconoce y aquilata en su gestión pública. Pero este momento es el de Abel Martínez. Yo creo que es el que tiene la capacidad de llevarnos más rápidamente al poder. Y un partido político tiene como primera tarea la administración y la búsqueda del poder. Yo debo reconocer que Abel, sin duda, por lo menos en el tiempo que tiene al frente de la Administración Municipal de Santiago, ha quedado bastante a la altura, ha sido un alcalde modelo. Y como presidente de la Cámara de Diputados fue un presidente ejemplar. Todos los diputados de todos los partidos los reconocen durante 6 años. Como legislador, fue un legislador ejemplar, por eso el pueblo de Santiago le dio su confianza y lo convirtió en alcalde. Como fiscal, fue un fiscal de primera también. Recordemos que como legislador y como presidente fue el que promovió la Constitución infantil, o sea, ha tenido una trayectoria intachable, impecable. Y también yo le comento a algunas personas que es el candidato que más se parece a la época, que conecta más fácilmente con la población, especialmente con los segmentos jóvenes. La mitad del electorado es relativamente joven, y con las mujeres, o sea, y que da esa idea de que el PLD se ha refrescado, que tiene capacidad de reconstruirse de cara también a lo que espera la sociedad en este momento. ¿Cómo está Abel dentro de la matrícula del comité político? ¿Con cuáles cuentas, digamos, de los miembros hay que? La mayoría de los son figuras importantes. La mayoría de los miembros del comité político se mantienen neutrales. Ah, caramba. La mayoría de los miembros del comité político. Y eso se entiende. Muchos de ellos, por ejemplo, tienen labores orgánicas que le impiden involucrarse con algún candidato, como los vicepresidentes, el secretario general, el presidente del partido. Algunas secretarías claves se mantienen neutrales. Pero el conteo comienza sobre todo debajo del comité central. En el comité político Abel tiene 7 de los compañeros que componen la matrícula. Más o menos la misma cantidad tienen los demás aspirantes. Importante. Importante sobre todo cuando tiene toda este andamiaje, ¿no? Y esta estructura que tú bien señalas a nivel congresional y a nivel municipal. Johnny, a mí no me queda más que agradecerte, ¿no? Por aceptar. Señores, Johnny nos trajo por adelantado un obsequio a este programa República de la Verdad, que próximamente estará cumpliendo su 4º aniversario y que estaremos celebrando después de Semana Santa. Gracias por ese presente muy amable de tu parte. Espero que lo disfruten. Gracias. Y que cumplan muchos años más. Sin duda. Johnny, muchísimas gracias por estar con nosotros y nuestra audiencia de República de la Verdad. Ustedes, amigos, no se despeguen.